Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por hacerme parte de otro encuentro virtual de Social Media Day. Bienvenidas, bienvenidos a todos los que están del otro lado. Soy Isabel Elía y hoy vamos a estar hablando sobre cómo adaptarnos y transformarnos para crear oportunidades de negocio. Sin más preámbulos, voy a compartir pantalla. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Voy a empezar a hablar ya mismo. Hace mucho no hacía uno de estos encuentros, estoy un poco nerviosa. Así que antes de empezar a avanzar sobre todas las temáticas que quiero comentarles hoy, quiero antes que frenemos un segundo todos y empecemos a pensar en nuestro contexto. ¿Qué está pasando alrededor nuestro? ¿En qué situación estamos? ¿En qué situación está nuestra audiencia? ¿Las personas a las que queremos comunicarnos? ¿Cómo estamos nosotros hoy? Nos va a permitir tener claro hacia dónde podemos ir. Actualmente estamos en una nueva realidad, estamos atravesando todos una nueva realidad, eso ya lo sabemos, pero eso incluye un cambio de paradigma, incluye cambios de hábitos, de consumo en nuestras rutinas, nuestro día a día, cómo nos vinculamos con otros, cómo interactuamos con la sociedad. Y en vez de enfocarnos en las cosas que ya no podemos hacer o que están cambiando y que tal vez nos cuesta y que tenemos resistencia a eso, es importante atender nuestra mirada a esos nuevos cambios de valores que están sucediendo, porque cuando surgen nuevos hábitos, nuevos consumos, están surgiendo también nuevas necesidades. Y en esas nuevas necesidades, cuando surge una necesidad, hay una oportunidad de negocio. Entonces, esto también trae de la mano surgimiento de nuevos nichos, porque ante estas nuevas necesidades van a surgir nuevos mercados emergentes que van a querer suplir estas necesidades que están emergiendo. Eso también incluye ahora el auge del mundo digital, ya estaba creciendo, pero exponencialmente el año pasado nos permitió poder contactar con las personas y seguir vinculándonos y, ¿quién dice además? Expandirnos. Pero también todo este cambio de paradigma requiere de nosotros un cambio de perspectiva y es un cambio en la mirada de cómo vemos la realidad, de cómo podemos empezar a cambiar y tener otro tipo de abordaje en nuestros negocios. Algo que me importa acá destacar es que tenemos que transformar nuestra mirada para transformar el negocio. ¿Y esto por qué es así? Las crisis que se presentan ante los cambios que vienen a transformarnos, las crisis muchas veces las asemejamos con algo que no nos gusta, que nos genera rechazo, porque puede simbolizar para nosotros peligro o una amenaza a nuestro estado actual. Y por eso quiero traerles el concepto de Wei Qi. Wei Qi sería la traducción china de crisis y se compone por dos palabras. Wei significa peligro y Qi oportunidad. Entonces, esto nos muestra, con la riqueza del lenguaje, cómo hay una perspectiva diferente a las crisis. Y acá yo me quiero detener a ver dónde están esas oportunidades para nosotros, para que podamos aprovecharlas y avanzar desde otro lugar. Esto por eso requiere transformar nuestra mirada, porque tenemos que aprender a flexibilizarnos, tratar de flexibilizar estas estructuras que tenemos mentales que pueden limitarnos a justamente abrirnos a otras posibilidades, a otras opciones. Por eso me parece muy importante que cuando está cayendo y deconstruyéndose esta realidad, es importante volver a las bases. Si no sabemos cómo avanzar, o mejor dicho, si queremos hacer un cambio de 180 grados en nuestro recorrido y nuestro camino, es muy importante volver adentro, volver a la base, al centro. Lo que a mí me gusta decirle el corazón del negocio. Es el por qué hacemos lo que hacemos. Cambiar el cómo o adaptarnos a una forma diferente y avanzar desde otro lugar. Por eso también hay que identificar cuáles son las creencias limitantes que estamos teniendo para justamente cambiar este traje. Muchas personas se han visto en una urgente necesidad de cambiar de trabajo, de carrera, de emprender, de generar otro tipo de recursos. Y por eso a veces tenemos que soltar estas ideas que tenemos de cómo deben ser las cosas o cómo deberíamos hacerlas para abrirnos a cambiar y probar otras opciones. Heráclito era un filósofo de la antigua Grecia a la que se le atribuye la siguiente frase: lo único constante es el cambio. Y me encanta porque creo que si hablamos de permanencia y de volver a nuestras bases, quiero que tomemos dos conceptos: el cambio y el propósito. Estos dos conceptos son los que se mantienen en el
tiempo. Entonces, si vamos a reconstruir nuevos cimientos y darle una forma nueva a un futuro emprendimiento, nuestro proyecto, o cómo nos comunicamos a través de los diferentes medios, tenemos que tener en cuenta que tenemos que volver a estas bases. El propósito es el por qué hacemos lo que hacemos, y eso permanece en el tiempo. Lo que cambia es el cómo, entonces por eso es muy importante darle más relevancia al por qué sobre el cómo. El cómo puede variar y cambiar a lo largo del tiempo, pero el propósito es lo que permanece. Por eso nos da una visión y una proyección a largo plazo. Y acá es donde vuelvo el concepto del corazón del negocio, que es lo que hace, lo que le da vida a tu negocio, lo que le da continuidad y proyección a largo plazo. Porque nosotros mismos cambiamos a lo largo de nuestra vida, ¿por qué no lo haría nuestro negocio personal? Y acá quiero comentarles sobre el círculo dorado. Es una teoría de Simon Sinek, que es un escritor estadounidense y también motivador, de que habla que, en síntesis, las personas compran el por qué, no el producto que hacemos. El por qué es el valor intrínseco que tiene una marca, y esto que nosotros reflejamos a través de nuestra comunicación inspira a la acción a las personas, porque las personas compran aquello que también le dan valor, algo que también tiene identificación en ellos y que quieren compartir esa misma causa en común. El propósito es la razón de la existencia de tu negocio, es el por qué haces lo que haces. Entonces, si no tenés un propósito o no lo tenés claro, es el mejor momento ahora para volver a sentarte y a escribir cuál es el propósito de lo que haces y justamente también añadir la visión de tu negocio, que es la realidad que te gustaría ver en torno al mundo, en torno a tus audiencias, a la sociedad en la que vivís y mismo a tu negocio. El propósito más la visión generan el diferencial de tu negocio. Entonces, no importa cuántas veces empieces de cero o cambies de rumbo o inicies un emprendimiento, lo importante es que el corazón de tu negocio esté bien claro para que justamente se adapte a los cambios a través del tiempo. Y ahora que hablamos de corazón, vamos a hablar de identidad. Si vamos a construir una identidad a través del mundo digital, tenemos que imaginarnos que nuestro negocio sea una persona que interactúa en este mundo digital, que se encuentra con otras personas, que dialoga. Entonces, tratemos de visualizar y después, bueno, escribirlo sobre todo, cuál es la personalidad de esta persona que sería nuestro negocio. ¿Cuáles son sus virtudes? ¿A qué le da valor? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué tipo de ideales tiene? ¿Qué voz tiene? ¿Qué lenguaje utiliza? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo interactúa con otros? ¿Escucha a las personas? ¿Está atenta a los contextos? Para eso hace falta también que tenga empatía. Empatía para tener en cuenta a la persona que tiene enfrente e identificar en qué situación está para justamente brindarle un mensaje que tenga valor. Y por eso es muy importante ser auténtico y hablar desde tu propósito, hablar desde tu historia, porque también la historia es lo que hace el relato del negocio, lo que le da vida y lo que le da expansión. Por eso es muy importante que tengamos en claro que todo esto se engloba y se emerge en la comunicación. Esto todo tiene que atravesarse en la comunicación de la marca. Por eso, ahora que hablo de comunicación, me quiero basar en estos 3 pilares fundamentales para cualquier cosa que vayan a comunicar, sea una campaña, sea un emprendimiento, un proyecto, cualquier tipo de comunicado. Primero tenemos el objetivo. El objetivo nos marca el norte, nos indica hacia dónde vamos. Cuando yo tengo un objetivo claro, voy a poder medir luego los resultados, si fue justamente algo que se llevó a cabo o no, según las acciones que realicé para justamente llegar a ese objetivo. Entonces, algunas preguntas que pueden servirles son: ¿cuál es el objetivo de tu negocio? ¿Tenés nuevos objetivos para este 2021? ¿Qué proyectas para el 2022? ¿Cuál es el objetivo en tu comunicado? ¿Cuál es el objetivo de tu comunicación? Todo esto te va a dar claridad para justamente tener claro hacia dónde vas y luego poder medir ese resultado. Y por supuesto, no puede faltar un ingrediente importantísimo que es la audiencia. En el segundo pilar del que les estoy hablando, la audiencia es quien va a recibir este mensaje. Entonces, tenemos que tener en claro que si le hablamos a una persona o a un grupo de personas para tentarlas a que nos sigan y consuman nuestros servicios o productos, tenemos que compartir una misma visión.
algo que inspire a los demás a la acción. Los valores entonces son muy importantes que se transmitan a través de la comunicación que yo realice y también identificar si hay nuevas audiencias, qué piensan, cómo son, porque también cuanto más cambien las audiencias, más va a cambiar el comunicado, porque también los valores van a cambiar. Entonces es muy importante estar atento a las tendencias, qué está sucediendo en la actualidad, cómo se vinculan estas audiencias entre sí. Entonces es muy importante que mantengamos vivo ese diálogo para justamente descubrir posibles necesidades de nuestra audiencia y oportunidades. Algunas preguntas relacionadas a esto es, bueno, ¿cuál es tu audiencia objetiva? Es importante que describamos, que lo tengamos más en claro, que segmentemos esta audiencia para justamente redactar un mensaje dirigidos hacia ellos. No es lo mismo una generación centennial que los millennials o que los baby boomers. Tampoco se mueven en los mismos canales. Entonces es muy importante segmentar la audiencia para justamente generar, como lo lleva al tercer pilar, la tercera pata, el mensaje relevante. Si mi audiencia cambia, también cambia mi mensaje. Entonces, siempre volvemos al concepto de a quién le hablo para construir un mensaje que le sea relevante. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que dentro de nuestro storytelling, de nuestro relato de la marca, hablemos sobre nuestros objetivos y cuál es el diferencial de nuestro negocio. Por eso también identifiquemos cuál es el lenguaje que tiene nuestra marca, cómo va a comunicarse con esa audiencia y qué mensaje es relevante para ellos, qué queremos que las personas sientan o piensan cuando nos comunicamos con ellos. Y para ir cerrando, quiero dejarles un caso de estudio de House of Mats. Es una emprendedora, la creadora de este emprendimiento, que se llama Lucía de Nevi. Ella lanzó su emprendimiento una semana antes de la cuarentena y el propósito de Lucía, que es ex abogada, después incursionó en la moda y ahora en los mats, tenía un propósito muy claro y era vender mats personalizados, funcionales y sustentables. Todo esto bajo el concepto de moda ecológica. Acá tenemos claro una persona que tenía un propósito que se va a añadir a un valor colectivo, que justamente es el nuevo modelo de la sustentabilidad. Entonces, investigando el emprendimiento de Lucía, ella comunicó que el contenido y la comunicación fueron herramientas fundamentales para que la marca crezca durante la pandemia. Entonces, esto nos dice la importancia de construir nuestro relato, pero transmitiendo los valores de la marca. ¿Cómo se visibilizó esto? Bueno, acá vemos diferentes contenidos de su Instagram que muestran obviamente el producto, pero muestran un contexto, muestran diversidad, muestran valores. Por ejemplo, uno de los epígrafes es The future is female, en español sería el futuro es de la mujer, es femenino, y eso ya habla de un valor, de la búsqueda del empoderamiento femenino, todos estos valores añadidos a la marca en justamente el diferencial que ella tenía, que además era brindar en cada mat el valor auténtico del dueño. Y otra cosa que también Lucía promovía era la importancia de interactuar con colegas, con otras personas, con comunidades, personas que tengan los mismos valores que nosotros y los mismos propósitos. Ella también se alió a, por ejemplo, un proyecto de alimentos saludables para hacer algo en común y obviamente siguiendo una misma línea de lo que ambos buscan. Así que espero que esto les haya sido de valor a ustedes. Los invito y las invito a abrir los ojos a nuevas posibilidades, a tratar de transformarnos para transformar también nuestros proyectos y permitirnos también crecer desde la transformación y desde la oportunidad. Muchísimas gracias. Les dejo mi LinkedIn, si quieren buscarme, yo también hago consultorías a emprendedores en comunicación, acá tienen el código QR para escanearme, y si no ya saben mi nombre, me pueden buscar por ahí. Muchísimas gracias.